Hola, yo soy Karin, bienvenidos a mi canal Español con Karin. Vamos a seguir nuestras clases de español y hoy vamos a hablar de los reflexivos, de los verbos reflexivos y de los pronombres reflexivos. Vamos a comenzar. Muy bien, entonces vamos a hablar, ¿qué quiere decir reflexivo? Reflexivo viene de reflexo, también de portugués, lo que yo me veo, lo que yo me hago a mí mismo, ¿sí? Lo que ella se hace a sí misma, lo que él se hace a sí mismo. Eso es un reflexivo. Cuando la acción del verbo recae sobre la misma persona que está hablando, ¿sí? O el sujeto de la frase de la oración. Bien, entonces vamos a tener que los verbos reflexivos en su forma infinitiva terminan con el pronombre se. Arreglarse, lavarse, peinarse, mirarse. ¿Ok? Bien, y en este caso se conjuga en todas las formas con un pronombre reflexivo que siempre va a concordar con la persona gramatical, ¿sí? Entonces, fíjense, existen los verbos en su forma reflexiva y en su forma no reflexiva, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, este verbo arreglar, ¿sí? Este verbo arreglar en su forma infinitiva, ¿verdad? Recordando que los verbos en infinitivo en español son igual que en el portugués, los que terminan en ar, er, ir. Arreglar es arrumar, ¿sí? ¿Ok? Entonces tenemos arreglar es arrumar, ¿ok? Bien. En su forma no reflexiva, yo arreglo mi coche, ¿sí? Perdón, mi coche. Porque está desajeitado, porque está estragado, porque estourou. Ok, arreglo mi coche. Coche o carro. Bien. Esa es su forma no reflexiva. Ahora, arreglarse, ¿sí? En portugués es se arrumar, ¿sí? Ahí yo puedo decir, este yo es opcional, porque ya tenemos el me arreglo para ir a la fiesta, ¿sí? Entonces ahí tiene un sentido de mi arrumar, ¿ok? Muy bien, entonces quiero que veamos la diferencia de los verbos en su forma reflexiva y no reflexiva. La mayoría de los verbos tienen una forma reflexiva y otra no reflexiva, pero vamos a ver también que hay unos verbos que tienen solamente forma reflexiva, ¿bien? Entonces, ¿cómo quedaría acá? Arreglarse conjugado en su forma reflexiva. Me arreglo, te arreglas o vos te arreglás, se arregla, él, ella, usted, nos arreglamos cuando somos nosotros, os arregláis cuando son nosotros, ellos, ellas y ustedes se arreglan. Bien, muy bien, vamos a continuar acá, vamos a apagar eso de aquí y continuamos. Bien, entonces tenemos que esos pronombres, ¿verdad? Van a ser me, te, se para la tercera persona, tanto del plural, que es ellos, ellas, nosotros, como el singular, él, ella, usted, ¿sí? Nosotros no. La tercera persona del plural, ellos, ellas, ustedes, y la tercera persona del plural, él, ella, usted, ¿ok? Ese nos es para nosotros, ese sí. Y os, bueno, que ya saben que se usa con el vosotros solamente en España y que acá no lo vamos a usar mucho, ¿sí? También tenemos el verbo ver. Ver como infinitivo no reflexivo es ver, la acción fisiológica de ver, ¿sí? Yo veo los coches pasando por la calle, ¿sí? Eh, yo veo una película, en fin, pero en su forma reflexiva es hacia uno mismo, ¿verdad? Entonces, acá podemos utilizar, por ejemplo, en el espejo, ¿no? Como está haciendo ese macaquiño aquí, ¿sí? Entonces, si utilizamos el complemento en el espejo, ¿verdad? Vamos a tener que
Yo me veo en el espejo. No necesitamos el yo, ahí es opcional el pronombre sujeto. ¿Okay? Te ves en el espejo. Te mirás, ya saben que en Argentina se usa más te mirás que ver, ¿no? En el espejo. Él, ella, usted se ve en el espejo, nosotros nos vemos en el espejo, vosotros os veis en el espejo y ellos, ellas, ustedes se ven en el espejo. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar entonces. Aquí estamos viendo la diferencia de los verbos reflexivos y no reflexivos, o sea, del mismo verbo en su forma reflexiva y no reflexiva. ¿Bien? Muy bien, vamos a continuar acá entonces. Tenemos el verbo bañarse, ¿sí? Acá, por ejemplo, podríamos colocar el complemento en la pileta. La pileta, que es como le dicen los argentinos a la piscina, ¿sí? ¿Ok? Entonces, yo me baño en la pileta, tú te bañas en la pileta, ¿ok? Vos te bañás en la pileta, él, ella o usted se baña en la pileta, nosotros nos bañamos en la pileta, vosotros os bañáis, ¿sí? Y ellos, ellas y ustedes se bañan. Bien, hasta aquí. Espero que vaya quedando todo claro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a continuar con esta parte de los verbos. ¿Sí? Ya no me voy a reparar tanto entre reflexivo y no reflexivo, porque más adelante hay una parte del video donde me dedico exclusivamente a explicar los verbos entre los reflexivos y los no en su forma reflexiva y no reflexiva. Bien. Muy bien, entonces tenemos algunas acciones, ¿verdad? Que son verbos reflexivos comunes para hablar, por ejemplo, de mi rutina diaria, ¿sí? Aquí tenemos despertarse, ¿eh? Que es acordar. Entonces, despertarse va a tener cambio vocálico con IE. Yo me despierto, tú te despiertas, él se despierta, ¿sí? Muy bien, tenemos levantarse, ducharse. ¿Ok? Ducharse es distinto que bañarse, porque bañarse es sumergido, mergullido, ¿sí? En una tina, una bañera. Ducharse es con un chuveiro, ¿sí? Con la ducha, ¿bien? Lavarse el pelo o lavarse cualquier parte del cuerpo, lavarse. Lavarse las manos, ¿ok? Secarse con la toalla, ¿sí? Secarse el pelo, ¿ok? Maquillarse o pintarse. Maquillarse puede ser maquillarse, de maquillaje mismo, o pintarse, ¿sí? Pintarse la cara, pintarse los labios, ¿eh? O pintarse las uñas, ¿sí? Cepillarse el pelo, ¿ok? Peinarse. Cepillarse el pelo es más que todo cuando escobar los cabellos, cuando el cabello es comprido, ¿sí? Cuando el cabello es largo, entonces ahí cepillamos el pelo. Pero acciones generales, cabellos cortos, hombres y mujeres, sí pentear es peinarse, ¿sí? Cepillarse los dientes, escobar los dentes. Vestirse también tiene cambio vocálico. Yo me visto, tú te vistes, cambia la E por I, ¿sí? También puede ser ponerse la ropa, los zapatos o algún accesorio, los lentes, las gafas, óculos. ¿Eh? Desayunarse. Desayunarse es tomar café de mañana, ¿sí? Desayunarse. Tenemos un verbo reflexivo para eso. Yo me desayuno, tú te desayunas, él se desayuna, nosotros nos desayunamos, ellos se desayunan, ¿sí? Atarse los zapatos, irse para la escuela, ¿verdad? Bañarse, aquí fíjense que es diferente que ducharse, porque aquí estamos sumergidos en el agua, ¿no? Cortarse el pelo, pero también puede ser cortarse las uñas. Afeitarse, ¿sí? En el caso de los hombres puede ser eso, pero en el caso de las mujeres puede ser las piernas, por ejemplo, ¿sí?
Desvestirse, en desvestirse cambia la E por I también. Yo me desvisto, tú te desvistes, él se desviste. Y aquí puede ser también quitarse la ropa y los zapatos, ¿ok? Aquí vemos la diferencia, ponerse la ropa y los zapatos, quitarse la ropa y los zapatos, que es shirar, ¿sí? Y acá tenemos acostarse, también tiene cambio vocálico de O por UE. Yo me acuesto, tú te acuestas, ¿bien? Y dormirse también, yo me duermo, tú te duermes, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver entonces cómo se conjugarían estos verbos con los pronombres reflexivos, ¿sí? Me despierto, me levanto, me ducho, me lavo el pelo, me lavo las manos, me seco el pelo, me maquillo, pero esto solo porque estoy hablando de yo acá, ¿sí? Por eso estoy utilizando me cepillo el pelo, me peino, me cepillo los dientes, me visto o me pongo, me desayuno, me ato los zapatos, ¿ok? Me voy para la escuela, me baño, me corto el pelo, ¿sí? Me afeito, me desvisto, me acuesto, ¿ok? Me duermo. Pero ahí puede ser, te acuestas, se levanta, eh, nos despertamos, ¿ok? Entonces siempre ese pronombre va a cambiar según la persona gramatical. Muy bien, entonces siempre el pronombre se, cuando se conjuga con el verbo, va a concordar con una persona. Me siempre es para yo, te para tú y para vos, se para él, ella y usted, nos para nosotros y se para ellos, ellas y ustedes. Bien, con el verbo levantarse, por poner un ejemplo, ¿sí? Me levanto, te levantas o te levantás, en el caso de vos, se levanta, nos levantamos y ellos, ellas y ustedes se levantan. ¿Ok? Aquí queda en plural el verbo también. Muy bien, vamos a hablar ahora del uso de los pronombres reflexivos, ¿sí? Entonces tenemos que el pronombre reflexivo siempre se va a usar antes de un verbo reflexivo, ¿ok? Siempre. Siempre que vamos a hablar de la forma reflexiva de un verbo, vamos a usar esos pronombres, ¿sí? Ella se mira en el espejo. Entonces tenemos el pronombre antes del verbo, ¿sí? También lo vamos a utilizar separado, ¿ok? Siempre va a estar separado, antes y separado. Me levanto muy temprano todos los días. Las chicas se maquillan para la fiesta de esta noche, ¿ok? Bien. También lo podemos utilizar antes del imperativo negativo, ¿ok? El imperativo es su forma negativa. No te mires en el espejo, ¿sí? Ahí vamos a recordar la clase del imperativo, ¿ok? Entonces, antes del imperativo también va separado y separado del verbo y se coloca antes del verbo, ¿ok? No te peines apurada. Ese no te peines apurada es como no se pentea depresa, ¿sí? Rápido. No se pentea rápido, que fica ruim, ¿ok? No te acuestes tarde, ¿sí? Es como no vai dormir tarde, ¿ok? Entonces cuando es el imperativo en su forma negativa, también vamos a usar los pronombres antes del verbo y separados del verbo, ¿ok? Sin embargo, cuando el pronombre es reflexivo, ¿verdad? Eh, el pronombre reflexivo lo vamos a utilizar junto al verbo cuando la forma del verbo es infinitiva. ¿Cuál es la forma del verbo infinitiva? Las que terminan en ar, er, ir. Entonces, cada vez que tengamos un verbo que termine en ar, er, ir, ¿verdad? Vamos a utilizar el pronombre después. Por ejemplo, recuerdo cuando vimos el verbo tener como una obligación, ¿sí? Ahí decimos, tenés que arreglarte pronto para salir, ¿sí? Ella tiene que lavarse el cabello hoy, por ejemplo, ¿sí? Con él. Él tiene que
Peinarse, perdón, que quedó pegado acá. Él tiene que peinarse todas las mañanas, ¿sí? Ustedes tienen que mirarse en el espejo, ¿ok? Entonces fíjense que en todos les coloqué un ejemplo de cada uno de estos, ¿no? En todo siempre va después del verbo, ¿sí? Vamos a anotarlo por acá para que lo puedan ver. En todos va a estar después del verbo y junto al verbo formando una palabra compuesta. Tienes que arreglarte, ¿ok? Ella tiene que lavarse. Él tiene que peinarse, ¿ok? Ustedes tienen que mirarse. Bien. Entonces siempre se va a utilizar cuando es el verbo en infinitivo, ¿verdad? Ar, o ir. El pronombre va a ir después, ¿ok? También puede ser en la primera persona, ¿no? Tengo que irme rápido, ¿sí? Tenemos que bañarnos, ¿sí? ¿Ok? Entonces acá, en estas que son también con la primera persona, fíjense que el pronombre está después y junto al verbo formando un verbo compuesto. Tenemos que bañarnos, ¿bien? No existe esa forma en el español de que tienen ustedes, por ejemplo, con la colocación del pronombre reflexivo antes. Por ejemplo, yo no puedo decir me arreglar, ¿sí? Tengo que me arreglar. No, eso es incorrecto. ¿Okay? Yo sé que en el portugués existe, pero no, en el español no funciona eso, ¿sí? Por ejemplo, tengo o ella tiene que no sé qué pusimos ahí, lavar el cabello. No, ese tipo de cosas no existen en el español, ¿ok? Esas cosas de colocar el pronombre antes de un verbo que esté en infinitivo, no lo vamos a utilizar, ¿ok? No es correcto. ¿Está bien? Muy bien, vamos a continuar entonces acá. Los pronombres reflexivos también los vamos a utilizar después de un imperativo afirmativo, cuando le pedimos a otra persona que haga algo para nosotros, ¿no? Mírate en el espejo, ¿sí? Mírate en el espejo. Lávate las manos antes de comer. Concéntrate en lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces, en los casos de los imperativos compuestos, ¿verdad? Estos se llaman verbos compuestos, imperativos compuestos, porque se le agrega, se le adiciona el pronombre al verbo formando una nueva palabra. Entonces, por reglas de acentuación, estas palabras van a ganar un acento, ¿sí? Porque se convierten en palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. Es lo que ustedes conocen como palabras proparosítonas, ¿sí? Entonces, hay que ver, ¿no? Cómo gana el acento ahí. De todas maneras, después vamos a tener una clase sobre los acentos, ¿bien? Muy bien. Entonces, los pronombres reflexivos, ¿sí? También los vamos a utilizar antes de una perifrasis verbal. ¿Qué es una perifrasis verbal? No se asusten, es un nombre un poco extraño, pero no se vayan a asustar. Esto es una perifrasis verbal, ¿sí? Va a mirarse esta estructura, ¿sí? Es muy parecida con la del portugués, la diferencia es que el portugués no usa a, ¿sí? Por ejemplo, el portugués, vocês fala, vou cantar, vou comer, vou viver a minha vida. Ese vou do portugués en español es voy a mirar, voy a caminar. ¿Okay? Eso es una perifrasis. Entonces los pronombres reflexivos los podemos usar antes o después de la perifrasis, ¿sí?
Cuando lo usamos antes, va separado, ¿sí? Lo importante es que nunca se rompe la perifrasis. Yo no lo puedo colocar ni acá ni acá. Siempre va antes o después, ¿sí? Entonces lo coloco antes y va separado, o lo coloco después, ¿verdad? Y va junto con el verbo, formando un verbo compuesto. Ella va a mirarse en el espejo, ¿sí? Entonces las dos son correctas. Ella se va a mirar en el espejo y ella va a mirarse en el espejo. Una no es más formal que la otra, las dos se usan, son correctas las dos, ¿ok? Muy bien, lo mismo, esta misma estructura va a suceder cuando tenemos un presente continuo, ¿sí? Cuando tenemos un presente continuo, ¿verdad? Antes de la fórmula estar más un gerundio, vamos a colocar el pronombre, ¿sí? ¿Qué es un gerundio? Esos verbos que terminan en ando y endo y que me van a indicar que una acción es continua, que una acción continúa siendo una acción, siendo, ¿sí? Permanece siendo una acción, no ha parado, no ha cesado de ser una acción. Entonces, ahí voy a usar el verbo estar y un verbo gerundio. Estoy caminando, estoy comiendo, está bebiendo, está leyendo, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a utilizar esa fórmula en reflexivo, igual lo puedo colocar antes, separado, o después, junto, ¿ok? Si coloco el pronombre antes, va separado. Si lo coloco después, ella está mirándose, va junto con el verbo y recuerde que por regla de acentuación va a ganar un acento, ese verbo compuesto, ¿sí? Porque es un verbo compuesto. Aquí lo importante es que no rompe la estructura, siempre está después y junto o antes y separado, pero no me rompe la estructura de estar mirando. ¿Bien? Muy bien, vamos a hablar de los verbos reflexivos, ¿verdad? Que son, ya les expliqué los que llevan a cabo la acción sobre la misma persona que habla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la abuela de María se tiñe el pelo en casa, se tingir, ¿sí? Se tiñe el pelo en casa. Fíjense que va antes y separado. ¿Por qué? Porque está conjugado para ella, la abuela de María, ella se tiñe el pelo. Entonces, cada vez que va conjugado, él va separado, ¿sí? Y antes. José se corta las uñas. Acá también está conjugado como reflexivo, entonces se corta. ¿Bien? Él se corta. Julia se peina como una profesional, ¿sí? Entonces el verbo está conjugado como reflexivo, va con su pronombre reflexivo. Luisa siempre se mira en el espejo, ¿sí? Luisa siempre se mira en el espejo. ¿Bien? Muy bien, entonces vamos a hacer los primeros ejercicios, ¿sí? Después de donde dice reflexivos, vamos a elegir el pronombre reflexivo correcto, ¿sí? Entre me, te, se, nos y os. Bien, en esta parte solamente vamos a hacer el ejercicio A, este primer ejercicio, ¿ok? No vamos a hacer todavía el B ni el C porque necesito explicarles algunas cosas más antes de continuar, ¿sí? Entonces acá vamos a utilizar el pronombre reflexivo concreto que necesitamos para esa acción, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar acá. Ahora vamos a hablar de verbos que pueden ser reflexivos y no reflexivos. Por ejemplo, acordar en su forma no reflexiva, acordamos iniciar la reunión a las 10 de la mañana. Tiene un sentido de combinar do portugués, ¿bien? Pero acordarse como reflexivo de siempre va con su preposición de. Tiene un sentido de sí lembrar, ¿sí? Me acordé de que había que hacer, de que debía hacer la tarea, ¿sí? Me lembré, ¿ok? Muy bien, muy bien. Entonces tenemos también el verbo jugar como no reflexivo. Manuel juega al fútbol, juega bola, normal. Ahora, cuando es jugarse, ¿verdad? Con esas inversiones se juega la vida. Es como colocar en riesgo alguna cosa. No caso sería el dinero, ¿sí? Entonces, colocar en riesgo el dinero, ¿ok? Muy bien.
creer en su forma no reflexiva, nosotros creemos en la filosofía platónica. En este caso tiene un sentido de acreditar, ¿sí? Y en su forma reflexiva, creerse es como hallarse, ¿sí? Ella se cree la gran cosa, ¿sí? Se cree como, ella está se hallando, ¿sí? Limitar en su forma no reflexiva, María limita los alrededores de su casa, ¿sí? Pone un límite, pone una cerca, pone una pared, alguna cosa que limita los bordes de su casa. Pero limitarse en su forma reflexiva, ¿verdad? Significa hacer únicamente lo que a uno le corresponde, ponerse límites uno mismo. Por ejemplo, José se limita con el alcohol, ¿sí? O bebe poco o no bebe, ¿sí? Porque se limita a sí mismo con eso. Bien. Aprovechar en su forma no reflexiva. Por ejemplo, Luis aprovecha bien el tiempo, ¿sí? Y aprovecharse de, ¿ok? Recuerden que estos reflexivos, cuando van con una preposición, siempre es con esa preposición, ¿ok? Ese hombre se aprovecha de los débiles. En este caso, tiene un sentido de abusar de una persona o de una cosa o sacar un provecho o un beneficio, pero de forma de mala manera, ruin, ¿sí? Muy bien, tenemos dirigir y dirigirse a. Dirigir, yo dirijo mi propia empresa. Tiene un sentido de gobernar, regir, poner las reglas, de ser un jefe a jefa, ¿sí? Ahora, cuando es dirigirse a, vamos a hablar de orientación, de sentido, ¿sí? Dirígete a la izquierda, por favor, ¿sí? Es como vira izquierda, ¿ok? Ella se dirige a mí con mucho respeto. En este caso es cuando decimos algo a alguien, ¿sí? En este caso, dirigirse, ¿sí? Yo me dirijo a ustedes en español, ¿sí? Aunque digo algunas frases en portugués, ¿sí? Entonces, dirigirse es también comunicarse con otra persona, solamente cuando es dirigirse a, ¿bien? Muy bien. Ir e irse. Ir no reflexivo. Vos vas a casa ahora, ¿sí? Entonces es como ir a un lugar determinado, dirigirse a un lugar determinado. Y irse, ¿verdad? Él se va de casa para ser independiente. Irse tiene un sentido de dejar, abandonar un lugar. ¿Bien? Muy bien, tenemos levantar. Ellas levantan mucho peso, son fuertes, ¿sí? Y levantarse. Nos levantamos muy temprano en la mañana, ¿sí? Recuerda que les dije que estaba dentro de la rutina diaria. Yo me levanto, tú te levantas, ¿sí? Tenemos llamar como no reflexivo y llamarse. Él llama en voz baja a su madre, ¿no? Es como llamando para la otra persona venir. Ellos llaman peludo a su perro, ¿sí? Colocar un nombre a otra cosa. Pero cuando es llamarse es mi propio nombre o el propio nombre de una cosa. Por ejemplo, me llamo Eduardo Pérez. Esta canción se llama A mi manera, la propia canción, el nombre de la propia canción. ¿Bien? Meter y meterse en o meterse con. Mete a lavar la ropa mientras yo cocino. En este caso estamos hablando de colocar, introducir algo en algún lugar, ¿sí? Manuel se mete en muchos problemas, se mete en, sí, en su forma reflexiva. Es como introducirse a uno mismo en una situación, sí, que puede ser física, en un lugar físico, o que puede ser una situación abstracta. Cuando decimos se mete en muchos problemas, es abstracto, porque problemas no es una cosa física, ¿verdad? María se mete con Juan y lo fastidia. En este caso, meterse con puede ser como hacer bullying, ¿sí? Y fastidiar tiene un sentido de incomodar, ¿bien? Negar y negarse. María niega la versión de los hechos que Juan dio. Negar fuera de mí. Ahora, negarse, reflexivo, es dentro de mí. Ustedes se niegan a renunciar a sus sueños, ¿sí? O ustedes se niegan a ver la realidad, ¿ok? Es la autonegación también. Muy bien, tenemos ocupar y ocuparse de. Ellos ocupan todo el sofá, ¿sí? Ocupar un lugar físico o habitar una vivienda. Ellos ocupan ese apartamento,
Bien. Ocuparse de tiene un sentido de atender, hacerse cargo, tratar de un tema, de una persona, de un animal, ¿sí? Ustedes se ocupan de sus padres, ¿sí? Ustedes se hacen cargo de sus padres, ustedes son responsables por sus padres. Ese es el sentido de se ocupan aquí, ¿sí? Muy bien, en su forma no reflexiva, perder significa dejar de tener algo, dejar de poseer algo, ¿ok? O dejar de tener una actitud, dejé de tener miedo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ella siempre pierde sus llaves, ¿sí? Con perderse. Él se pierde y no conoce, si no conoce bien el lugar, se pierde a sí mismo, como desconociendo todo lo que está a su alrededor, ¿ok? Muy bien, en su forma no reflexiva, ¿verdad? Poner. Vos ponés dinero todos los meses en la caja de ahorro, ¿sí? Poner como colocar. Poner C más un adjetivo. Tú te pones triste con las películas dramáticas, ¿sí? Pero recuerden que también les había dicho que ponerse lo podemos utilizar para colocar a ropas, ¿sí? Ponerse la ropa, ¿sí? Tú te pones un vestido lindo, por ejemplo, ¿sí? Portar y portarse. Los niños portan el estandarte de su escuela en el desfile anual. El estandarte a bandera, y ahí sería como levar, ¿sí? Portar, elevar. Y aquí tú te portas muy bien con tus padres. Tiene que ver con una actuación, con una forma de comportarse ante una situación. ¿Sí? Muy bien, pasar. Pasar tiene varias formas cuando es no reflexivo y cuando es reflexivo. ¿Sí? Cuando es reflexivo podemos decir que pasa por algún lugar, ¿no? Él pasa por tu casa en la tarde. O podemos decir, ¿qué pasó entre ustedes dos? ¿O qué aconteció? ¿O qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿O qué aconteció? Ese acontecer do portugués en español se usa con el verbo pasar, ¿bien? Y también podemos decir acá, con pasarse, por ejemplo, cambiar de bando político. El diputado se pasó al partido de la oposición, ¿sí? O excederse en alguna cosa. O se pasa o no llega. Por ejemplo, un orçamento. Você está fazendo um orçamento, precisa chegar a uma quantidade tal, e aí você arruma um pouquinho, adiciona alguma coisa, então aí se pasó un límite, ¿no? Entonces, o se pasa o no llega a un límite de orçamento, ¿no? También sirve para hablar de olvidar, esquecer, ¿no? Lo siento, se me pasó llamarte, esquecí te llamar, ¿no? También se pasa cuando algo ya se estragó, la comida, por ejemplo, ¿sí? La fruta se pasa, el queso está pasado, está podre, ¿no? Ella se pasa de la hora todos los días, o sea, suponemos que tenemos un límite y extralimitamos ese límite de tiempo. ¿Okay? Aquí podríamos decir, por ejemplo, que tenemos una hora de clase y después de la hora yo duro hablando 5 o 6 minutos más, entonces ella se pasa de la hora. ¿Bien? Muy bien, tenemos retirar como chirar, ¿no? Voy al banco a retirar mi dinero y tenemos retirarse como dejar de ejercer algo, un cargo, una profesión, apartarse o separarse del trato social, ¿verdad? Esa aposentaduría es retirarse en español, ¿sí? ¿A qué edad usted piensa retirarse? Volver, no reflexivo, tem un sentido de voltar, ¿sí? Vuelves a casa a las 7, ¿ok? Pero volverse tem un sentido de se tornar, ¿no? Volverse y volverse más un adjetivo, o virar también, ¿no? Usted se vuelve un energúmeno cuando se enfada, ¿bien? Quedar, ¿verdad? En su forma no reflexiva, es combinar. Quedé de ir al cine con Valeria, ¿sí? Pero quedar en su forma reflexiva significa permanecer. Nos quedamos en casa para descansar, permanecer, ficar en un lugar, ¿no? Muy bien.
En su forma no reflexiva, despedir, ¿verdad? Julia trabajó hasta ayer, la despidieron por llegar tarde, ¿sí? En ese sentido es como dimitir, ¿no? Y despedirse, ¿verdad? No me dio tiempo de despedirme de todos mis amigos antes del viaje, ¿ok? Entonces, en este sentido, de despedirse con el C, tiene un sentido de se despedir, de decir adeus, ¿eh? De encontrar, ¿verdad? Vos siempre encontrás rápido las direcciones, ¿sí? Encontrar, hallar. Pero encontrarse tiene un sentido de ver a otras personas. Ustedes siempre se encuentran en el mismo lugar. María no se encuentra en casa ahora. También tiene que ver con estar o no estar en un lugar, ¿sí? Te encuentras en casa, te encuentras en la calle. ¿Dónde estás? ¿Ok? Ese es el sentido de esta frase de acá. Muy bien. Tenemos también llevar, ¿verdad? Llevarse bien o mal con. Entonces, ustedes llevan la comida del restaurante a la casa, ¿sí? Bien. Entonces, elevar mismo. Todos los caminos llevan a Roma. Sí, eso es un dicho muy popular también en español. Es como que independientemente del camino que llegues, vas al mismo destino. Muy bien, llevarse bien o llevarse mal con tiene que ver con tener un buen trato o un maltrato con otra persona, ¿sí? Usted se lleva bien con su perro, ¿sí? Con parecer, ¿ok? Parecer, su forma no reflexiva, ¿verdad? Tiene que ver con la apariencia, ¿sí? Él parece un poco enfermo, ¿ok? Parece que va a llover, ¿ok? Y con parecerse, ¿verdad? Vamos a tener, eh, ella se parece a su hermana. Ahí, fíjense que siempre va a ser parecerse a, con la preposición a, ¿ok? No utilizamos como portugués parecerse con, no. Parecerse a, ella se parece a su hermana. Bien, muy bien, vamos a hacer los siguientes ejercicios, ¿verdad? Que son los que están acá, ¿sí? Acá tenemos que escribir los verbos en su forma reflexiva, en presente, ¿verdad? Con el pronombre adecuado. Entonces tenemos acá, siempre duermes escuchando la radio, ¿verdad? Con dormir. Y tú, entonces sería siempre te duermes, ¿sí? Tenemos que utilizar el pronombre. Bien. Y acá, en estas oraciones, vamos a reformular las oraciones, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Calentamos la comida en el microondas. Entonces le vamos a colocar el pronombre sujeto, si no lo tienen, yo, tú, él, nosotros, y el pronombre reflexivo, ¿ok? Fíjense cómo se reformula esta oración. Nosotros nos calentamos la comida en el microondas. ¿Bien? Muy bien, entonces eso lo vamos a hacer con estas 4 frases y lo vamos a dejar hasta ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía me falta explicarles algunas particularidades de los verbos reflexivos, pero esa parte la vamos a hacer en el próximo video, ¿sí? Porque este video ya está quedando un poco largo. Entonces en el próximo video les voy a explicar la segunda parte de los verbos reflexivos y vamos a hablar un poco de el uso del pronombre se, ¿sí? Entonces, bueno, espero verlos en la próxima, la próxima transmisión, en el próximo video, y espero que puedan hacer todos los ejercicios, ¿sí? Nos vemos en breve.